Dios les bendiga. Acá estoy para poder predicar la palabra del Señor. Espero que me estén viendo. Saludo a todos mis hermanos. Hoy día es un día para predicar. Así que ruego que la gracia del Señor esté sobre mí y yo poder enseñar a ustedes palabra del Señor. Como dije ayer, yo voy a predicar sobre la dispensación. Vamos a ir a la palabra del Señor. Está en el libro de Efesios. Ustedes pueden buscarlo ahí. Libro de Efesios. En el capítulo 1. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 10. Es un párrafo interesantísimo. Miren lo que el texto dice. Leo en el nombre de Jesús. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Interesantísimo. Primero, dispensación. ¿Qué es dispensación? Es un espacio de tiempo en donde Dios desarrolla una verdad, principios, leyes diferentes a otra dispensación. La idea es como economía, ya como si se estableciera un nuevo método. Bueno, hay muchas iglesias que no creen en las dispensaciones, sobre todo las iglesias reformadas como el Bautista, muchos presbiterianos, Iglesia de los Hermanos, no creen en la dispensación. Pero el texto está hablando justamente de dispensación. Ahora, hay varias fórmulas de ver las dispensaciones, pero yo encuentro 7, hasta Cristo. Porque de ahí en adelante hay un cambio totalmente increíble de Dios tratar con el hombre. Quiero explicar primero que el centro de la escritura y el centro de todo el plan de salvación es la cruz de Cristo. Ahí, ese es el principio básico. Es la dispensación del cumplimiento de todo lo que Dios planificó antes de los siglos. Ya antes de los siglos Dios planificó algo y lo fue mostrando paso por paso, ya para darnos a entender toda la profundidad de la verdad bíblica, de la verdad de la revelación, de la verdad de la salvación, de la verdad del reino, todo lo que tenga que ver con Dios y con el hombre, está encerrado en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros tomamos el planteamiento total, o sea, toda la Biblia, podemos entender que Dios tiene un plan perfecto. Y que el diablo hizo cosas, pero que Dios hizo también cosas para que en Cristo se juntaran ya estas cosas. Mire, dice, de las que están en el cielo. ¿Qué ocurrió primero en el cielo? Recordemos que en el cielo había paz y que Dios tenía todo organizado hasta que uno de sus seres creados, un querubín protector, capítulo 28 del libro de Génesis, perdón, de Ezequiel 28 y Isaías 14, hablan de él. En Ezequiel lo llama querubín protector y le dice que es más sabio que Daniel. Y en Isaías 14 le pone por nombre Lucero. Este ser estaba preparado para adorar a Dios. Si usted lee el versículo 13, dice, ya en el huerto de Edén estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestiduras. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. O sea que él fue creado en el huerto del Edén. Pero ocurre que él tenía una tarea, que era dirigir a las huestes celestiales, era adoración a Dios. Ahora, Dios lo creó perfecto, acabado de hermosura, dice el texto, sabio, muy poderoso. Lamentablemente eso se le subió al corazón. Y él quiso ser Dios. Lamentablemente quiso ser Dios. Y como quiso ser Dios, se rebeló contra Dios. Pero él no lo hizo solo. Arrastró tras de sí la tercera parte de los ángeles. Capítulo 12 del libro Apocalipsis, versículo 4, ahí habla del dragón, que es Satanás. Este ser tiene varios nombres: Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, Lucifer, Belcebú y otros tantos. Claro que a veces algunos eruditos en Biblia dicen que Belcebú se refiere a otro ser,
porque Beelzebú significa príncipe de moscas. Ya, cuando la Biblia habla de este caballero, él se rebeló y hubo una guerra en los cielos. Peleó Satanás y sus ángeles contra Miguel, el principal arcángel de Dios, con sus ángeles. Y fue expulsado del cielo a la tierra. Y como se enojó el caballero, le dio bronca, vino y destruyó la tierra. ¿Dónde dice eso? El versículo 20 del capítulo 14 dice la escritura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Que significa que la tierra, que era el centro de donde él fue creado, le pertenecía a él. Claramente el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, dice, en el principio creó Dios. ¿Ya? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Y cuando usa la palabra bara, bara significa perfección absoluta. Es una palabra que en el hebreo significa que no tiene fallas. Pero usted lee el versículo 2 y nota, y dice, la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra estaba es de una palabra hebrea que es ayah, que significa llegó a estar, o sea que había ocurrido algo antes que destruyó la tierra. Y bueno, Satanás vino y destruyó la tierra. Entonces Dios vino, bajó y se la dio a otro ser que se llama Adán. Ahora, escuche bien esto, porque esto que ocurrió en el cielo y manchó el trono de Cristo, porque fue el trono de conflicto. Tienen que tener en cuenta eso. Porque Jesucristo es príncipe de paz, no puede sentarse en un trono de conflicto. Entonces, tenemos varias cosas en el cielo, pero quiero comenzar con la tierra después. En la tierra ocurrieron varios hechos bien importantes. El primero de ellos es cuando Adán y Eva cayeron bajo la trampa de Satanás, como la serpiente, que le dijo que comieran, que iban a ser igual que dioses, sabiendo el bien y el mal. Claro, pero dijo, no moriréis. Y eso es una mentira. Satanás mintió. Ellos murieron. Ahora, no inmediatamente, porque Dios dijo, el día que comieres, ciertamente morirás. Bueno, para Dios, un día es como 1000 años. Así que Adán vivió 930 años, no alcanzó a vivir un día de Dios. Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si usted nota, ningún ser humano, ni Matusalén, que fue el que más vivió, vivió un día de Dios. Matusalén vivió 969 años. Y murieron. El pecado había entrado a la humanidad. Primera tarea del diablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad cayó. ¿Ya? Y la Biblia claramente dice, no hay justo ni aún uno. Todos cayeron. Todos. Desde Adán hasta el último hombre que ha existido en esta tierra, pecaron. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. No excluye a nadie. Entonces, lamentablemente, el cielo se cerró para el hombre. En segundo lugar, el diablo preparó todo para parar que Cristo viniera. Él sabía que Cristo iba a venir ya a restaurar al hombre. Entonces hizo algo. Motivó a los ángeles que cuidaban la tierra, porque había una raza de ángeles que cuidaban la tierra. Y ocurre que estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. Algunos eruditos que dicen que no es posible que los ángeles, porque no se casen ni se dan el casamiento. Eso sería correcto si el texto en Judas no hicieron que fornicaron. El texto en Judas dice claramente que estos ángeles fornicaron e hicieron lo mismo que Sodoma y Gomorra, como aquellos, ya, fueron en pos de vicios contra la naturaleza. O sea, no era su naturaleza tener sexo, ni es su naturaleza tener intimidad con las mujeres, pero tomaron mujeres y tuvieron relaciones. Y les nacieron hijos. La Biblia llama a estos hijos Nefilim, aunque en nuestra traducción de la Septuaginta les llama gigantes. La palabra hebrea es Nefilim, que significa los caídos o los que hacen caer. Estos seres habitaban el planeta, gigantes, y comenzaron a comerse todo. El libro de Enoch habla mucho de ellos, ¿ya? De estos gigantes. Y estos gigantes comenzaron a destruir todo. Entonces Dios tomó a Noé y a sus hijos y los sacó del planeta, no del planeta, los sacó de esta generación que estaba corrompida a través de un diluvio, destruyó toda la tierra y no permitió que estos seres, los Nefilim, los hijos de los gigantes, que eran mutantes,
medio ángeles y medio hombres, siguieran viviendo. Ahora es interesante que estos Nefilim siguieron apareciendo después del diluvio, hasta David. Recuerde que David mató a uno de estos gigantes, a uno llamado Goliat, que además de él tenía 4 hermanos más. Por eso David escogió 5 piedras, porque habían 5 gigantes, los hijos de Anac. Bueno, David lo conocía. En tiempo de Moisés, también la Biblia habla de los asmoneos y de otros que eran gigantes. Ya hay un tal Og, que es un rey que tiene una cama inmensa. ¿Ya? Entonces, claramente los gigantes siguieron, los ángeles siguieron teniendo relaciones con los hombres después del diluvio. Estos gigantes o demonios, lamentablemente, como no son humanos ni son ángeles, hoy día los conocemos. Los Nefilim los conocemos de otra manera. Los conocemos como demonios. La palabra demonios es una palabra griega que es daimonion, que significa seres inteligentes. Estos son los Nefilim, los del Antiguo Testamento. Demonios o espíritus inmundos les llama el Nuevo Testamento. Nefilim o gigantes les llama el Antiguo Testamento. Son millones los que están, millones. Y habitan en este planeta junto con nosotros. Su tarea es corrompernos. Ellos usan la idolatría para introducirse a nosotros. Ahora es bien importante e interesante lo que la Biblia sigue señalando. Este es el segundo plan del diablo. Crear una raza para corromper a la raza humana y no permitir que Cristo viniera. Gracias a Dios, Noé fue salvado junto con Sem, Can y Jafet, sus hijos, sus esposas y su amada esposita también. En total, 8 personas. De Sem viene el Mesías. Sem o Shem, que significa nombre, de ahí viene Jesucristo. Ahora, Satanás tenía que preparar otra cosa, un tercer golpe para la humanidad. Y lo hizo a través de Nimrod, hijo de Cus. Nimrod fue el primer negrito de raza negra que levantó un imperio. Yo no soy racista por si acaso. Es lo que la Biblia señala. Yo creo que todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Que no hay superioridad en ningún ser. Que todos los seres humanos necesitamos salvación de la misma manera. Sean blancos, negros, rojos, azules, café, el color que sean, somos todos iguales delante de Dios. Que no hay una raza superior. Lamentablemente hay algunos que no entienden esto y se llaman cristianos y creen que hay razas superiores como los blancos, los arios. Yo no soy blanco, soy sudaca, soy la mezcla de razas. Ahora es bien importante entender que Nimrod creó una religión nueva. El dios Sol, él se hizo Dios. ¿Ya? Y ocurre que él era vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra vigoroso cazador delante de Jehová significa en contra de. Él se opuso a lo de Dios y preparó una torre para rebelarse contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la tierra sea el habitáculo del hombre, que el hombre no salga de la tierra, porque Dios no puso límites a nuestra habitación. Así lo dice el libro de Hechos en el capítulo 17, que hay límites, y preparó el tiempo, nos dio el tiempo, si el reloj corre de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios no tiene tiempo, y nos dio una habitación que es el planeta Tierra. De esta Tierra no podemos salir, ya lamentablemente estamos sujetos a esta Tierra, porque es lo que Dios hizo. Entonces tenemos que entender que Dios tiene planes y que tenemos que sujetar nuestros planes. Por eso cuando el hombre quiere ir a la Luna, quiere ir a Marte, usted nota, no estamos preparados para salir del planeta. Este cuerpo no está preparado. El otro que viene, el que Dios nos va a dar, es así, pero este no. Ahora quiero explicarles 3 planes del diablo. Pecado, demonios y religión. Ahora, ¿qué hacen los demonios? Se esconden detrás de las imágenes. Toda imagen religiosa tiene demonios detrás. Entonces el diablo tiene a su haber 3 poderes. El pecado, que provoca la muerte, y él gobierna a todos los muertos. Y usted dirá, ¿cómo sabe eso, pastor? La Biblia dice, capítulo 2, versículo 14, libro hebreo, que como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Que significa
que el diablo tenía el imperio de la muerte. Todos los que morían caían en sus garras. ¿Dónde? Al Hades. El Hades está en el corazón de la tierra, capítulo 12, versículo 40, libro de Mateo, en el centro. Ahora, ¿qué pasa? Como tres cosas ocurrieron satánicamente preparadas para destruir a la raza humana y para impedir que Cristo viniera, Dios preparó también tres cosas. Primero con Abraham. En Abraham, Dios preparó una promesa que también le había dado a Adán. Se lo dijo a Eva. ¿Ya? Y pondré está entre ti y la mujer. Se lo dijo a la serpiente, perdón. Entre su simiente y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando? El diablo trabaja en eh, justamente traición. Ese es su plan. Todo traidor es un aliado de Satanás. Por eso Judas es aliado de Satanás, porque fue traidor. Todo traidor, todo aquel que no reconoce la autoridad que ha sido puesta sobre él y le es leal. La lealtad es parte de los cristianos. Los desleales no son cristianos. Por eso la Escritura claramente señala, ya, que Caín era del maligno. Ahora quiero aclarar algo que el otro día vi, puede que usted no lo entienda, pero algunos por ahí predican que la serpiente tuvo sexo con Eva y de ahí nació Caín porque dice que era del maligno. No, no se trata que hubieran relaciones entre la serpiente y Eva, eso no es bíblico. ¿Ya? Y hay otra historia de una tal Lilith, que fue la primera mujer, tampoco es bíblico, no es correcto, eso no existió, es mentira. Son lamentablemente historias que se crean en la mitología judía. Y eso no es correcto, no es bíblico, porque nosotros no tenemos ya relaciones con la serpiente. Caín no la tuvo. Ahora, bien importante, perdón, Eva no lo tuvo. Bien importante entender lo que la Biblia señala. Tres cosas. Muerte a causa del pecado, demonios y una religión falsa. La religión, ¿cómo se creó esta religión? Fácilmente, cuando se creó la Torre de Babel, Dios bajó y confundió las lenguas y destruyó la torre y en eso murió Nimrod. Semiramis, la mamá de Nimrod, tuvo relaciones con su hijo. O sea, ahí comenzó la degeneración, la degradación moral, porque toda religión falsa es degradación moral. Vuelvo a repetir esta idea. Toda religión falsa es degradación moral. Entonces, claramente tuvo relaciones con su hijo y nació un hijo llamado Tamus. Y ella dijo que era la reencarnación de Nimrod. Todas las religiones falsas tienen la adoración del niño y la virgen, porque dijo que ella seguía siendo virgen. Si usted ve en todas las culturas paganas, está la adoración ya de la virgen y el niño. Venus, Astarte, Afrodita, ya Frida, todas las religiones tienen esa doctrina porque vienen justamente de ahí, de la Torre de Babel. Y el diablo sabía acerca de Jesús y la Virgen María. Y que tenemos a la religión católica, satánica total, ya, cueva de demonios. Y lamentablemente todos los católicos no entienden que es una religión satánica. El diablo ocupa la religión evangélica, o más bien el cristianismo, para desviarlo y crear religiones falsas. El diablo es experto en crear cosas, pero no puede crear ya nada de lo que no hay. Él crea de lo que hay. Él toma de lo que hay para crear cosas y destruir al ser humano y apartarlo del camino de la verdad. Por eso están los mormones, testigos de Jehová, adventistas, solo Jesús, ya la ciencia cristiana, la diosa madre, el Dios todopoderoso y otras tantas cantidades de religiones que apartan de la verdad el oído y llevan a la gente a la perdición. La Biblia claramente dice que nosotros como creyentes no tenemos que tener ídolos. No te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Es claro el mandamiento. Bueno, con Abraham Dios creó
algo especial. Como el hombre no podía subir al cielo y Satanás tenía poder sobre los que caían en su garra, él creó el seno de Abraham, un lugar abajo, al lado de Hades, al lado del Hades. El Hades está hecho de tres partes. Está el seno de Abraham, un abismo, un hoyo, una cima. En la historia del rico y Lázaro, si ustedes notan, ahí aparece una palabra cima. Cima con C es cerro y con S es hoyo. Ahí aparece con S. Así que es un hoyo profundo. Y luego el Hades, donde hay tormento. Ahí estaba el rico en tormento. ¿Quién atormenta ahí? Satanás. A todos los que caen en sus garras, él los atormenta. Ahora claramente, como él tiene el poder, tenía el poder de la muerte, los que invocaban ya muertos, pues los sacaban de abajo y los ponían en este espacio. Se llaman fantasmas. Dios le dio el poder a Abraham para crear un lugar donde fueran todos los justos. El seno de Abraham. Y a través de Abraham preparó una simiente. La primera simiente es la simiente de la mujer. Y esta es la simiente de la serpiente. Dos simientes en esta tierra. La cizaña y el trigo. La simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Y Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios crea un pacto con Abraham. Y cuando Melquisedec le aparece en el camino, le da pan y vino, tipo y sombra del reino sacerdotal. Se lo entregan a Abraham, Abraham lo recibe y pasa a ser primogénito. Ahora, él tiene ya dos hijos, Ismael e Isaac, pero Dios tenía pacto con él y con Sara, así que no con Agar, que era la esclava de Sara, y con quien tiene primero el hijo, Ismael, sino con Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Así que Dios hace pacto con Isaac. Luego está con Isaac, tiene dos hijos, ya, Esaú y Jacob. Pero Dios hace pacto con Jacob. Porque era un tramposo, pero era un tramposo porque él quería las cosas de Dios. Y Esaú no le interesaban. Si usted nota, Esaú vende la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. No le interesaban las cosas espirituales. Hay muchos creyentes que teniendo la posibilidad de tener cosas espirituales en su vida, no le interesa. Van a la iglesia porque sí, cantan porque sí, pero no tienen interés en las cosas de Dios. Solo usan a Dios porque les ayuda, porque, ay Señor, sálvame, pero no están interesados en servir a Dios como Dios quiere. Qué pena. Vuelvo y sigo diciendo lo que el diablo hizo primero. Pecado, demonios, religión falsa. Dios hace con Abraham un pacto, y un pacto de salvación. El capítulo 11 del libro de Hebreos aparece toda una lista de hombres de fe. Todos son parte de la iglesia. Con Abraham nace la iglesia. Hay muchos que no creen eso, pero Dios tiene un pacto con Abraham. Un pacto diferente de incircuncisión y de circuncisión. ¿Cómo es esto? Dios hace un pacto con Abraham y el pacto lo hace a través de la circuncisión. Pero antes de la circuncisión, él era incircunciso. Y hace un pacto, y Pablo lo aclara claramente, que nuestra circuncisión no es hecha en la carne, sino que nuestra circuncisión, según el libro de Colosenses, es el bautismo en agua. Cuando usted se bautiza en agua, usted es espiritualmente circuncidado y pasa a ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, hay muchos que dicen que hay un solo plan de salvación. No, porque el capítulo 9 al 11 del libro de Romanos claramente habla de que Israel fue ya endurecido en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Significa que hay dos tratos, uno con Israel y otro con los gentiles. La iglesia, Dios tiene un pacto exclusivo con la iglesia y Dios tiene un pacto aparte con Israel. Para muchos no hay dos pactos, hay uno solo, pero mi Biblia dice que no. Y yo leo que Dios a Jeremías y a Daniel le dio señales de que Dios habría de restaurar a Israel en 70 semanas de años. Y comienza hasta 70 semanas de años, de acuerdo a la profecía de Jeremías, ¿ya? Desde el edicto para salir de Medio Persia para restaurar a Jerusalén. Ahora quiero explicarles que hubieron tres normas, o sea, tres órdenes o decretos para que Israel saliera. Si hubieron tres
salidas de Israel de Medo-Persia. La primera la hizo Ciro, la segunda Darío y la tercera Artajerjes. Si usted toma desde Artajerjes hasta la muerte de Cristo, hay 69 semanas. Queda una semana, capítulo 9, versículo 27, en donde Dios va a restaurar completamente Israel, que es la semana final, que comienza con el rapto y termina con la segunda venida. Sigo hablando de esto. ¿Qué hace Dios? El pacto con Abraham. ¿Ya? Y ahora hay posibilidad de que los justos no vayan al castigo, sino a descanso. Los justos no van al castigo, sino a descanso. Jesús mencionó eso. Jesús habló de eso. ¿Ya? Capítulo 16 del libro de Lucas, versículo 23 en adelante. Ahora es bien importante que Dios no para ahí, sino vuelve a hacer un nuevo pacto, pero ahora con Moisés. ¿Por qué tiene que levantar Dios a Moisés y la ley? Porque tiene que mostrarle al hombre qué es pecado, qué es lo que a él no le agrada, qué es lo que a él no le gusta, cuál es su carácter, cuál es su pensamiento acerca de la maldad. Y para eso es la ley. Yo no conocí el pecado si la ley no dijera no considerar. No conocería la codicia, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Notó? Adán pecó. Pero el pecado de Adán fue una ley que Dios puso, una sola ley. Pero ahora tenemos la ley de Moisés. He escuchado personas que dicen que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios severo, malo, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Si usted lee el primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es los dos primeros mandamientos. Por tanto, la ley de Moisés es una ley de amor. Está basada en el amor. Después vienen 10 mandamientos más, que son 4 para Dios y 6 para el hombre. Después de eso, para explicar mejor esos 10 mandamientos, pues si alguno no lo entendió, Dios crea 128 mandamientos más. 120, perdón, mandamientos más, para explicar los 10 mandamientos. Los dos primeros, usted dice, ay, ¿cómo amo a mi prójimo? Tiene 6 para explicar ese mandamiento. 6. Y después tiene 120 más donde se explica y se explaya Dios a explicar todo. Y después hay 613 preceptos. Esa es la ley. Todo eso es la ley. ¿Alguno la cumplió? Nadie. Ningún ser humano en esta tierra ha podido cumplir la ley, exceptuando uno, Cristo. ¿Y la ley qué hace? La ley te castiga, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley. Por tanto, Dios crea la ley para mostrarle al hombre que es pecado. ¿Cómo entró en el huerto del Edén? Y como todos han pecado, porque todos han infringido la ley de Dios. La ley te castiga. Entonces, ¿qué hace Dios? Luego tenemos la promesa de Abraham, donde hay un seno de Abraham ahora, donde van los justos, pero tenemos también ahora la ley de Moisés, expresada en tablas de piedra. Recuerde que Dios es quien escribe la ley y le entrega la tabla de piedra a Moisés, que la quebra y Dios tiene que volver a escribir los 10 mandamientos otra vez en piedra. Para ahora le manda a Moisés a hacer las piedras. Entonces Dios, ¿qué hace? Con estos mandamientos entrega al hombre su carácter. ¿Qué piensa Dios de lo bueno y de lo malo? Ahora, ¿qué pasa? Que Dios establece otra cosa, un reino. Piensa con Saúl. Saúl es un muy mal rey. Y después con David. Y Dios establece con David un pacto. Un pacto del reino. El reino de Dios establecido en principio. ¿Por qué? Porque hay un trono. El trono que está en Jerusalén es el trono de toda la tierra. Recordemos que el primero que se sentó ahí no fue ni Saúl, fue David. Pero antes de David hubo otro, Melquisedec, rey de Salem. Él se sentó como rey primero. Por tanto, ese trono no es un trono cualquiera, es el trono de toda la tierra. ¿Dónde dice eso? Primera de Crónicas 29-23. Con David hubo una genealogía de hombres y mujeres que se sentaron en el trono de Dios. Por 400 años, Dios permitió que descendientes de David se sentaran, hasta Sedequías, que el último fue que se sentó en el trono de Jehová. Después vino un gentil, Nabucodonosor. Él se sentó en el trono de Jehová. Y lamentablemente,
De ahí hasta el último, que es el anticristo, se sentará en ese trono. ¿Y cuál después del anticristo que vendrá? Cristo, y volverá a tomar el trono que le corresponde a él. Eso lo dice ahí en Daniel capítulo 4. Aquí tenemos las seis dispensaciones. Primero tres del diablo. ¿Cuáles son? Pecado, demonios, religión. Las tres de Dios. Pacto por la fe en Abraham, la ley y el reino. Todo esto se cumple en Cristo. Todo esto tiene que ver con Cristo. Cristo es la promesa dada a Abraham y a la humanidad para perdonar todos los pecados del hombre. ¿Cómo lo hace? Justificación por fe. La ley requiere que se le pague el precio del pecado. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso la cruz de Cristo, ¿ya?, es la respuesta a la ley. La ley exige algo. Condena, juicio, muerte. Y desde Adán hasta el último hombre esperaron en Cristo. Cristo es la respuesta. Por eso claramente cuando él murió descendió abajo al seno de Abraham, capítulo 4, versículo 6 del libro de Primera de Pedro, Hechos 2:27, ya, Mateo 12, 40. ¿Y a qué descendió? A predicarle a los muertos. ¿Y por qué tuvo que ir a predicar a los muertos? Porque nadie va al Padre sino por él. Desde Adán hasta el último hombre esperaban ahí, en el seno de Abraham. El capítulo 4, versículo 8 dice que llevó a los cautivos, los agarró y los sacó de este planeta. ¿Dónde los llevó? Al tercer cielo. Luego Pablo, escribiendo Filipenses, claramente dice, me gustaría partir y estar con Cristo. O sea, Pablo ya sabe que él no va hacia abajo, va hacia arriba. ¿Por qué? Porque Cristo abrió la puerta para llegar al cielo. Cristo dio el precio al pecado. Bien, hay otro problema. El pecado te ensucia. Ageo habla de esto y dice claramente y le pregunta a los sacerdotes, si algo inmundo toca algo, ¿lo ensuciará? Sí. ¿Y si algo limpio toca algo, lo limpiará? No. Lo santo no contamina, no se adhiere. El pecado sí. Significa que el pecado es contagioso, la santidad no. ¿Quién trae la santidad? Dios. Dice Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, cosa que es imposible para todos nosotros. Por eso la Escritura señala claramente que Él nos santifica. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Capítulo de Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿De qué está hablando ahí? De dos santidades diferentes. A los santificados en Cristo es una santidad de posesión que yo consigo cuando nazco de nuevo. Dios me hace santo, me hace puro a través de la sangre de Cristo. Recuerden lo que dice Apocalipsis. ¿Esto de dónde han salido? Son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero y la han emblanquecido. O sea, la sangre del Cordero limpia y te hace blanco, puro, delante de Dios. Es una santidad de posesión. Pero también hay una santidad de condición. Significa que yo también tengo que apartarme del pecado. No puedo jugar con el pecado porque Dios me santifica y yo voy a ir a pecar. No. Hay una santidad de condición que yo debo buscar. Por eso el texto en Apocalipsis dice, que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, ensúciese más. O sea, yo me tengo que limpiar y guardar. No lo puedo hacer totalmente. No es una excusa para pecar. Excusa para entender que yo no puedo jugar con lo que Dios me ha dado. Si alguien te entrega una ropa limpia, la vas a ensuciar porque sí. Capaz que en el uso se ensucie, pero no es por culpa que tú quieras ensuciarla. La ropa se ensucia en el tiempo. Hay que estar lavándola. Por eso cada vez que puedas, anda a la presencia de Dios y en la oración pide perdón por tus pecados. ¿Por qué? La Biblia dice que por la oración y la palabra las cosas son santificadas. O sea, yo voy a la presencia de Dios y con fe en el Señor y en el sacrificio de Cristo de Calvario pido perdón por mis pecados y soy limpio y soy santificado. Bien. Así que Dios venció el pecado y cumplió con la ley. Y además de eso, Él nos hizo real sacerdocio. ¿Ya? Sacerdotes y reyes para Dios. Este real sacerdocio viene con otra regla. Recuerde que Melquisedec le dio a Abraham pan y vino, símbolo del reino sacerdotal.
Pero ocurre que estuvo el sacerdocio arónico, que era tipo y sombra del sacerdocio nuestro, porque Jesucristo no es del sacerdocio arónico, por cuanto es de otra tribu, de la tribu de Judá. Ahora es interesante y quiero explicar esto porque puede que algunos no sepan. Jesús es hijo de David, pero si es hijo de José, no puede ser descendiente de David. ¿Por qué? Porque José no fue el padre legítimo. No fue el padre legítimo. José adoptó a Jesús. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si Jesús es hijo de David y su padre es un que lo adoptó, no es hijo legítimo. No, el problema es con María. El papá de María es José. Y él era descendiente del rey David. Por tanto, María es lo que le da a Jesús su descendencia de reino. Importante entenderlo, porque a veces algunos leen la Biblia y no lo entienden. Mi tarea es explicarlo. Como he dado tanta información, quiero que entienda. Una de las cosas mejores que hay es que Cristo nos dio autoridad sobre todo demonio, sobre toda fuerza de las nieblas. Dice, ella que os doy potestad. La palabra griega ahí es exousia, que significa poder de gobierno. Poder de gobierno. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda. Mira lo que el texto dice, mira lo que es de amplio. Toda fuerza del enemigo. Pucha, yo ataco al diablo y el diablo me ataca. No, y nada os dañará. Aleluya, aleluya por eso. ¿Por qué? Porque todo cristiano puede pelear contra el diablo y no tiene por qué recibir ataque. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando nosotros abrimos puertas. Cuando pecamos. El diablo tiene derechos por nuestras acciones. Gracias a Dios, Cristo pagó ya el precio de esos derechos. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice que exhibió a los principados y potestades venciéndolo en la cruz, quitándole la acta y decreto que nos eran contrarios. Acta y decreto. ¿Qué acta y decreto? De nuestros pecados. Cuando usted peca, se crea un acta. Hay un fiscal. El fiscal es Satanás. Yo tengo dos abogados. Al Padre, él es el juez. Jesucristo es mi abogado arriba y el Espíritu Santo mi abogado abajo. Yo tengo a alguien que paga el precio. Dice, hijito, si habéis pecado, tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Usted va delante del Padre y pide perdón ya mirando a la cruz de Cristo. La semana pasada también hablé de que hay una redención. ¿Por qué? Porque el pecado no solo es infracción de la ley, no solo nos ensucia, sino nos esclaviza. Y como nos esclaviza, Cristo paga el precio de esa esclavitud y nos liberta. Ahora yo soy libre del pecado. El pecado ya no tiene derecho sobre mí. ¿Por causa de qué? De Cristo pagó el precio para que ese pecado no tenga autoridad sobre mí. ¿Me tentará? Claro. La Biblia claramente dice que cuando somos tentados de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos desordenados. Deseos que son naturales pero que se desordenan. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la gloria de la vida. ¿Dónde está eso? En el mundo, lo que nos rodea. Por eso el texto dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque cuando tú amas al mundo, esos deseos que el mundo tiene, se te meten. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Usted tiene que aprender eso. Usted tiene que entender que usted tiene que ser limpio, tiene que ser santo y tiene que ser justo y tiene que ser libre del pecado. Cristo pagó para que todo eso ocurriera en usted. Gloria a Dios por eso. Aún más, Cristo pagó para que usted tuviera inteligencia. Yo tengo la mente de Cristo, usted tiene la mente de Cristo. Usted dice, pastor, no puedo aprender. No, se puede. No por sus capacidades, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él le dio una capacidad, por eso la Biblia claramente señala que Él es sabiduría de Dios y poder de Dios. Cuando dice que es sabiduría, significa que hay una inteligencia puesta por Dios en mí, que es a través de Cristo, que me da capacidad de entender la Escritura. No crea que yo soy muy inteligente. No, mi inteligencia no proviene de mí, proviene del Espíritu Santo que está en mí, que yo le permití entrar en mí cuando yo nací de nuevo. Cuando nací de nuevo ese Espíritu entró y Él quiere enseñarme. Pero si yo no quiero, no puede. Yo debo amar la Escritura. Amarla, querer aprender. Si yo quiero, Él está ahí para enseñarme. Él os enseñará todas las cosas y os revelará todo lo que os he dicho. Así que es una tarea del Espíritu Santo ser tu maestro.
Y es mi tarea también ayudarte en esa tarea de enseñar la palabra. Estoy aquí para eso, esa es mi tarea, por eso me llamó el Señor. Y quiero cumplir mi tarea, por eso he hecho estos videos y también hice el WhatsApp de estudio remanente, con la intención de enseñar, enseñar, enseñar. Hay mucho que enseñar, hermano. De verdad la escritura es muy profunda, hay 66 libros y todos tienen que ver con la cruz. Ahora, quiero explicar lo último. Hay gente que dice que Pablo y Cristo no hablaron lo mismo. Claro, pero no hablaron lo mismo, pero no se contradijeron. Pero ¿por qué no hablaron lo mismo? Porque ocurre que hay una revelación antes de la cruz y hay una revelación después de la cruz. La cruz abre una llave a una nueva revelación de misterios que estaban escondidos en Dios y que Dios la reveló justamente ya para la iglesia. Un montón de misterios y verdades profundas que el diablo no lo sabe. Dice claramente que los príncipes de este siglo no sabían. No es la sabiduría de este mundo ni los príncipes de este siglo, porque ellos no sabían el plan de Dios. Cuando Cristo entra en la Jerusalén como un rey, Osana el que viene, el diablo dice: Cristo se me va a hacer rey, yo tengo que matarlo, no sabiendo que era el plan de Dios que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Cuando Cristo en la cruz levanta sus manos y dice: consumado es, el diablo se agarra a cabezazos y se da cuenta que el plan que Dios tenía era perfecto y que él no lo sabía. Hay muchas cosas que el diablo no sabe. Aunque la Biblia dice en el capítulo de Ezequiel que él es más sabio que Daniel, 28:3. Es que Daniel estaba en el Antiguo Testamento. Y los profetas del Antiguo Testamento tenían revelación, pero había muchas cosas que no entendían. No todos entendemos todo. Aprenda esa realidad. El mismo Pablo, cuando dice que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, él no sabía que él iba a morir y que Cristo se iba a demorar mucho. No lo sabía. No todos sabemos todo, ni la sabemos toda. Cuando hay alguien por ahí que tiene un poquito de conocimiento y ya se pega a la quebrada, tiene un problema porque el conocimiento envanece. No es malo si usted se mantiene humilde. No es malo si usted entiende que usted recibió ese conocimiento gracias a la misericordia de Dios. ¿Qué tiene que no haya recibido ese Pablo? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Es claro ahí que Dios tiene planes contigo y conmigo para que entendamos la palabra. Pero usted tiene que ser humilde, mantenerse humildad. Reconocer que hay que tener cuidado con que usted sepa y que otro no sepa. Su tarea no es sentirse más que el otro, sino ayudar al otro para que aprenda. Servir a su hermano con lo que usted tiene. Es lo que yo hago, amado. Mi tarea no es creerme más que los demás ni mirar al resto por encima de la cabeza, pero a mí me da bronca que haya pastores que llegan al pastorado y no estudian, no estudian. Y cuando uno quiere enseñarles, no quieren aprender. Qué pena, ¿no? Espera que usted quiera aprender. Yo estoy aquí para ayudarle en eso. Y cuando usted aprenda, no se sienta más que el otro. Entienda que usted también fue enseñado. Todos hemos sido enseñados por alguien. Ninguno de nosotros salió y se abrió la Biblia. Ah, yo me la sé toda. No, no lo sabemos todo. En parte conocemos y en parte profetizamos. No lo sé todo. Pero lo que Dios me revela, lo entrego. Un día un pastor me dijo: mira, Patricio, tengo un problema contigo. Tú enseñas mucho. No lo entregues todo. Entonces le dije yo: mira, amado, yo voy a explicarte una realidad bíblica. En la tierra de Israel hay dos lagos. El lago, el mar de Galilea, le llaman mar, pero es un lago, el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea o mar de Genesaret, que también le llaman, ¿ya? El agua entra y sale. Entra y sale. Por tanto, el agua no se estanca. Y mantiene 7 ciudades alimentándose de ese mar. Hay 7 ciudades alrededor del mar de Galilea que comen y viven de ese mar. Recuerda que ahí pescó Pedro y llenó el bote. Pero aprenda esto, pero sale el agua, que significa que no se estanca. En cambio, el mar muerto, el agua entra y no sale, se evapora o sale por lugar, y de tanto que se llena, pero está muerto. Está lleno de sal, no tiene vida. Significa que si usted quiere tener vida, lo que usted recibe, repártalo. No se quede con nada de lo que usted tiene. Nada es suyo. Dios se lo dio para que lo comparta, para que lo enseñe, para que instruya a otros. Si usted aprende algo de mí, haga eso.
¿Recibió? Enseñe. Comparta. Trate de aprender. No sea soberbio. No crea que usted no necesita aprender. Hay gente que no le gusta aprender. No, es que yo no soy maestro, no es para mí. No, todos debiendo ser maestros. Saulo habló otro día sobre eso, mi discípulo. Habló de eso. De que todos necesitamos aprender. Que debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos del Evangelio. Ya habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué significa? ¿Usted quiere madurar? La Biblia lo hace madurar. Recuerde que hay dos barreras, modelos para madurar, que tienen que estar juntos. Uno es el fruto del Espíritu y otro, el conocimiento. Pablo claramente dice en el capítulo 13, 1 de Corintios, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Está hablando del amor. Porque el fruto del Espíritu está gobernado por esas 9 cualidades que tiene el amor. El fruto es uno, el amor. Pero tiene más cualidades, 8 más aparte del amor. Y esas 8 le ayudan a usted a ser maduro emocionalmente. Y la Biblia le ayuda a ser maduro mentalmente. Usted necesita 2 cosas para madurar. Aquí y aquí. Porque este corazón está lleno de odio, lleno de maldad. Y usted necesita el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para tener el amor que Dios quiere que usted tenga. Y acá usted tiene un montón de ideas equivocadas. Y tiene que borrar toda esa idea, ese chip que el diablo ha puesto para enseñarle cosas que no son bíblicas, que no son verdades. Usted tiene que aprender usted. Usted y yo no sabemos nada. Por tanto, yo no puedo opinar sobre cosas que no sé. Voy a opinar por lo que Dios dice en su palabra, porque eso es verdad. Por eso la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso. Todo lo que usted dice que no está en la Biblia es mentira. Así de sencillo. Si usted quiere hablar del mundo espiritual, no hable de lo que no está escrito en la Biblia. Hay un montón de gente, lamentablemente, que cree saber, pero no usan la Biblia. Usan sus propios conceptos, sus propias ideas. Por eso el texto dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. ¿Por qué? Porque el que sabe todo es Dios. Y si yo quiero aprender lo correcto, tengo que aprender del que sabe, del Dios de los cielos, que conoce todo, ve todo. Así que le voy a pedir a usted que lo que aprendió aquí lo enseñe. Si puede copiar este video y entregárselo a otro, ni un problema, es totalmente gratis. Usted no tiene que pagar un peso por copiar este video y entregárselo a otro. No lo venda así, pero entrégueselo a otro. También en YouTube hay varios mensajes nuestros. Si usted quiere seguir aprendiendo, ahí también hay varios mensajes que le pueden servir. Estoy a su servicio. Que Dios le bendiga. Y oraré para usted, para que usted abra su mente al conocimiento de la verdad. Padre, gracias por este momento y gracias por darme la oportunidad de enseñar de lo poco que sé y de lo poco que he aprendido. Oro para que tú enseñes a tu pueblo mucho más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un alumno llegó tarde.